Entonces, como les comentaba Paul, yo trabajo paleoecología, trabajo básicamente mi interés está en la manera en la que han funcionado los ecosistemas a través de los últimos decenas de miles de años y pues mi interés particular, digamos, es la ecología, es entender cómo funcionan esos ecosistemas en la medida que de todas maneras nuestra sociedad, nuestra sobrevivencia como especie, como sociedad en general, depende de los servicios ecosistémicos y entonces deberíamos poder entender estos sistemas un poco mejor. Entonces vamos a hablar hoy de cambio climático, que es de hecho una temática que ha estado ocupando las páginas principales de los periódicos, por lo menos desde los 80s, donde se empezaba a hablar un poco sobre calentamiento global, que es relativamente, pues es una parte, digamos, un componente del cambio global moderno, pero el cambio global en realidad pues abarca muchas otras áreas como son la contaminación, la modificación de los ciclos biogeoquímicos y demás. Nosotros hoy nos vamos a concentrar en cómo los ecosistemas entonces responden a estos cambios climáticos. Desde una perspectiva, entonces, hay quienes tienen una perspectiva, digamos, alarmista al respecto, sobre que de hecho todo va a colapsar con este asunto del cambio climático, mientras que en el otro extremo tenemos a todo un grupo con motivaciones de diferente clase que niegan el hecho de que el clima y de que los ecosistemas están cambiando. Entonces, en primera instancia, pues lo que nos conviene es la definición del clima para que podamos más o menos contextualizar de qué se trata este asunto del cambio climático. Entonces, el clima es un resumen del estado meteorológico del tiempo en el largo plazo. Entonces, incluye la precipitación, la temperatura, los patrones de viento, entre otras variables a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, no es, por ejemplo, que tengamos una temperatura particular en un momento particular, sino más bien cómo esa temperatura se comporta, cómo puede llegar a unos extremos y demás. El clima se produce por la interacción constante del espacio con el sistema terrestre y por mecanismos de, digamos, retroalimentación y de respuesta que hay dentro del sistema terrestre. Entonces, el motor principal del clima es la radiación solar y aquí podemos ver en esta pequeña ilustración cómo de hecho, dependiendo de la latitud en la que nos encontremos ubicados, la cantidad de radiación solar que se recibe es diferente. Entonces, eso crea gradientes de energía que, digamos, promueven la circulación oceánica, la circulación atmosférica. A su vez, el océano, la atmósfera, la corteza terrestre interactúan y entonces producen estos patrones climáticos que son particulares, digamos, a cada una de las áreas en la que estemos ubicados. Acá podemos ver en la parte superior derecha cómo entonces el clima digamos, modulan diferentes tipos de forzamientos. Entonces, en la escala global, principalmente, tendríamos pues las corrientes oceánicas, la circulación atmosférica y demás, mientras que en una escala un poco más de cientos de kilómetros, tendríamos los huracanes, los chorros de circulación atmosférica, etcétera, y en una escala muchísimo más regional, que es realmente de unos pocos kilómetros y demás, tendríamos los factores locales, por ejemplo, la topografía, cómo la topografía interactúa con la distribución de la humedad y demás. Entonces, es un asunto del clima bastante complejo que involucra muchos factores e interacciones que se producen a muy diferentes escalas. Para ejemplificar, entonces, quisiera mostrar el clima de dos lugares particulares de México, de los que vamos a estar hablando un poco más adelante, pues como ejemplos de cómo ha cambiado, digamos, los ecosistemas como respuesta a la variabilidad climática. Y estos son, por un lado, la barranca de Mestitlán. Acá tenemos un climograma, entonces en las barras estamos viendo la parte azul de la barra es cuánta precipitación recibimos cada mes, mientras la parte roja es cuál es la demanda de evaporación, es decir, si se pudiera evaporar toda el agua que es necesaria, entonces hasta qué punto tendría que llover. Ahí vemos que las barras rojas sobrepasan a las barras azules, lo que implica que en esta región particular, a través de todo el año, tenemos un déficit de humedad. El agua que aporta la precipitación no es suficiente para suplir la demanda evapotranspirativa de la región. Por el otro lado, tenemos en los diamantitos la temperatura y podemos ver que a través de los meses de enero y diciembre, que son los más fríos del año, tenemos una temperatura de unos 17 grados centígrados y en el mes de mayo, que es el mes más cálido, alcanzamos 24 grados centígrados.
De manera contrastante, en la selva lacandona tenemos un clima, digamos, diferente en términos principalmente de la precipitación. Ahí las barras rojas nuevamente nos indican la demanda evapotranspirativa, mientras que las barras azules nos muestran la precipitación. Y podemos ver que en el caso de la selva lacandona, de hecho, tenemos un exceso de precipitación durante la mayor parte del año. Desde el mes de mayo hasta el mes de enero, la cantidad de agua que llueve sobre este lugar es más de la cantidad que es necesaria para los procesos de evaporación y para los procesos ecofisiológicos de la vegetación. Únicamente en los meses de marzo y abril entonces tenemos un déficit de humedad. Aquí es importante mencionar, como hablábamos anteriormente, de que hay diferentes escalas a través de las cuales los diferentes factores controlan el clima, es como el comportamiento de la temperatura en las dos regiones es básicamente el mismo, es muy similar, porque la temperatura de hecho está controlada principalmente por la radiación y vemos que en los dos lugares los meses más fríos son enero y diciembre, el mes más cálido es mayo y probablemente así funciona pues la mayor parte de México. Pero la precipitación, que tiene que ver con factores de una escala mucho más local, es contrastante la manera en la que se comporta en los dos lugares. Ahora, ¿cuál es el problema entonces que tenemos en términos del cambio climático moderno, del cambio global? Es que los gases de efecto invernadero, digamos el CO2, el metano, etcétera, se encuentran pues en la atmósfera y lo que pasa es que atrapan parte de la radiación solar que ingresa al planeta y bajo concentraciones, digamos, relativamente razonables, entre comillas, parte de ese calor que entra, pues luego es reemitido hacia el espacio y no todo el calor se queda atrapado. El problema en la época moderna y durante las últimas décadas principalmente es que hemos inyectado a la atmósfera una gran cantidad de gases de efecto invernadero y esos gases de efecto invernadero están atrapando mucha parte de la radiación que entra al sistema y entonces estamos sufriendo un proceso de calentamiento, donde la temperatura progresivamente a través de las últimas décadas ha estado aumentando a una tasa que probablemente no tiene, digamos, precedentes. Entonces acá podemos ver la temperatura global de la superficie. Desde 1880 en la parte superior vemos que eran climas un poco más fríos o temperaturas más frías con respecto al promedio del siglo XX, mientras que a partir de 1980 el clima, la temperatura ha ido aumentando progresivamente. Entonces tenemos en la parte de la mitad podemos ilustrar perfectamente este asunto viendo temperaturas más cálidas hacia el centro del círculo, perdón, más frías hacia el centro del círculo y temperaturas mucho más cálidas a medida que vamos progresando en el tiempo. Ahí vemos como a principios del siglo XX la variabilidad se mantenía más o menos dentro de unos márgenes, pero a partir de los 60, 70 la temperatura empieza a aumentar y vemos cómo ese registro de temperatura va alcanzando el círculo de los 1.5 grados centígrados. 1.5 grados centígrados de temperatura promedio global es un montón. Luego podemos ver en la parte inferior las concentraciones de CO2 a través de los últimos 800.000 años. Entonces, en la parte izquierda tenemos 800.000 años antes del presente y vemos que las concentraciones de CO2 fueron variables, pero nunca alcanzaron más de 300 partes por millón, las concentraciones de CO2 atmosférico. Pero vemos en 1950 que desde ese momento hasta el presente hemos básicamente alcanzado, digamos, concentraciones de gases de efecto invernadero, principalmente de CO2 en la atmósfera, que no tienen precedentes dentro de esa dinámica de los últimos 800.000 años. Esto tiene que ver todo con la distribución de los ecosistemas en la medida que los ecosistemas se estructuran a partir de la respuesta o de la distribución de las especies dependiendo de la oferta ambiental. Entonces acá en esta, digamos, caricatura estoy ejemplificando cómo podríamos tener unos niveles de precipitación particular en el eje de las Y en el eje de las X una elevación que de hecho es un surrogado para la temperatura. Entonces para una especie particular son unas condiciones, son unas combinaciones específicas de temperatura y de precipitación las que permiten que la población de esa especie particularmente pues le vaya bien en un área particular y cada una de las especies tiene, digamos, un nicho climático diferente. Y entonces en un momento determinado del tiempo vamos a tener una oferta ambiental determinada y eso es lo que permite que tengamos una combinación particular de especies que interactúan de una manera particular y configuran esos ecosistemas que nos proveen tanto de servicios
tangibles y materializables en este momento, como servicios que son intangibles y servicios que son potenciales que todavía no conocemos. Si el clima cambia a un tiempo número 2, entonces, por ejemplo, en este caso, estamos ilustrando una baja en las temperaturas y un aumento en la precipitación, pues una de las especies desaparecería y la configuración del ecosistema va a cambiar. Igual podríamos tener un cambio del tiempo 2 al tiempo 1. Acá lo que quiero ilustrar es que básicamente la distribución de una población de una especie particular depende del envoltorio climático y entonces de eso va a depender la combinación de múltiples especies y los ecosistemas que podamos tener en cualquier momento del tiempo. Acá estoy ilustrando un artículo que salió hace poco en Science Advances de Beck y compañía, donde muestran el mapa de distribución de vegetación potencial de México a la izquierda, y entonces este mapa nos muestra cómo en la península de Yucatán, en las costas de Veracruz, demás, tenemos bosques húmedos tropicales y bosques lluviosos. A medida que nos acercamos hacia el centro de México, tenemos bosques mesófilos de montaña, bosques de coníferas. Luego, en los tonos más naranjas tenemos los matorrales espinosos y en los tonos rojos tenemos desierto cálido en un rojo oscuro y desierto frío en el color rosa. La proyección para de cambio climático para los próximos 70 años, para el 2070, lo que es los próximos 50 años, daría como resultado una distribución de vegetación potencial como el mapa que estamos viendo a la derecha. Y entonces ahí podemos ver que la parte azul pierde bastante de su distribución potencial, o sea, perdemos espacio en el cual puedan habitar bosques tropicales, perdemos mucho espacio en el cual puedan habitar los bosques de coníferas, los bosques templados y los bosques mesófilos, y se aumentan en buena medida el desierto cálido, y curiosamente entonces se pierde el desierto frío. Las fotografías son de la Comisión Nacional de la CONABIO, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que parecen absolutamente espectaculares y creo que ilustran de muy buena manera la diversidad biológica que tenemos en México en este momento y cuáles son las amenazas que tenemos para eso derivado del cambio climático. Como hablábamos, el cambio climático no solamente se trata del clima, sino también de muchos otros factores, y entonces otra amenaza enorme que tenemos con respecto al calentamiento global es el aumento en el nivel del mar por el derretimiento de los casquetes polares. Entonces, en este caso, este mapa nos estaría ilustrando qué pasa si se derriten completamente los casquetes polares, y podemos ver que muchas regiones costeras entonces se van a inundar. Esto representa una amenaza enorme para los ecosistemas de dunas costeras, para la distribución de los manglares y para la distribución de los ecosistemas de los arrecifes de coral. Ahora, el sistema climático de la Tierra ha sido variable a través de toda su historia. El clima nunca ha sido constante, tenemos una variabilidad en el clima. Y acá podemos ver en esta compilación de 2020 cómo, por ejemplo, durante los últimos 65 millones de años, la temperatura, de hecho, ha ido disminuyendo. Y de hecho, acá durante el Eoceno, teníamos temperaturas que estaban probablemente 12 grados centígrados por encima de la temperatura moderna. Y entonces uno ahí se podría preguntar, bueno, ¿y cuál es el problema con que nos calentemos unos pocos grados centígrados? El problema es que hace 50 millones de años, pues no estábamos nosotros y hay un dilema ético al respecto. Y por otro lado, la configuración en general del sistema en términos de la circulación oceánica, de la circulación atmosférica, era distinto. Entonces no representa un análogo y no es comparable. Luego, los últimos 800.000 años, de hecho, son una muy pequeña fracción de toda esta historia climática. Y aquí estoy ilustrando entonces las temperaturas de la Antártida a través de los últimos 800.000 años. En este caso, el pasado está a la derecha, el presente está aquí a la izquierda, y nos podemos dar cuenta que esto se ha caracterizado a través de estos últimos probablemente 2 millones de años por una serie de ciclos glacial, interglacial, que se tratan de enfriamientos progresivos en los cuales caemos en las conocidas edades de hielo y calentamientos abruptos en los cuales caemos en los interglaciales, y ahorita de hecho estamos viviendo en un interglacial en el cual las temperaturas son en promedio más elevadas que el background que tenemos a través del cuaternario. Esos ciclos entonces producen desplazamientos en la vegetación. Aquí hay un artículo clásico de hace 20 años de Sarah Davis, y lo que ellas muestran, Margaret Davis, perdón, lo que ella muestra ahí es como, por ejemplo, la distribución de dos tipos de polen
cambia a través del tiempo en la medida que cuando el casquete glaciar es bastante amplio, pues la distribución, por ejemplo, del spruce está mucho más hacia el sur, y a medida que el casquete de la edad de hielo se va descongelando, el spruce va migrando, y hoy en día, cuando hace 20.000 años lo teníamos en el centro de Estados Unidos, en este momento está en el norte, en Canadá. Por el otro lado, Quercus, ahora se me escapa el nombre ahorita, lo tenemos distribuido durante cuando el casquete estaba bastante grande, básicamente en Georgia y la Florida, y a medida que el casquete se retira, entonces esos árboles encinos ocupan básicamente todo el este de los Estados Unidos. Acá en México tenemos, de hecho, es un centro de diversidad de encinos. Entonces, en mi trabajo particularmente, lo que nosotros hacemos es aprovechar el registro sedimentario para reconstruir el clima y la vegetación a través del tiempo. Esto dado que la vegetación produce polen para reproducirse, parte de ese polen no cumple con su objetivo reproductivo y es depositado en los sedimentos. Cada uno de los géneros, por lo menos, de vegetación tienen unos granos de polen que son característicos, los podemos llevar al microscopio y distinguirlos. Y entonces cuando tenemos una agrupación específica de granos de polen, podemos asociarla con unas condiciones particulares en términos de la vegetación. Entonces, en el fondo de los lagos se va depositando ese registro a través del tiempo, y básicamente lo que tenemos es la historia. Tenemos un libro que se va escribiendo conforme pasa el tiempo de cómo van cambiando las condiciones. Entonces vamos con una plataforma flotante, y a través de perforadores entonces extraemos núcleos de sedimento del fondo. Esos núcleos de sedimento, acá les ejemplifico uno de los núcleos con los que estamos trabajando ahorita, que es de un lago que está cerca de Bacalar, y ahí tenemos la columna sedimentaria. Ahí podemos ver cómo el sedimento cambia a través del tiempo, cómo en la parte del fondo tenemos más materia orgánica y hacia arriba menos materia orgánica, y a través de técnicas radiométricas podemos entonces establecer una línea temporal, y a cada una de las profundidades de sedimento le podemos, digamos, asignar una temporalidad particular. Para ejemplificar esto nuevamente a través de una caricatura, entonces, aquí tendríamos un ejemplo de un artículo que hicimos con un registro hace algunos años, y entonces acá podemos ver porcentajes de polen. En verde está la vegetación arbórea y en amarillo estaría la vegetación herbácea, y podemos ver un cambio que va de dominancia de vegetación herbácea a dominancia de vegetación arbórea. Además de eso, podemos mirar el charcoal o el material carbonizado, que nos estaría indicando cuál es la frecuencia de los incendios. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos reconstruir a partir del polen, de cuáles taxas están presentes en un momento particular, cómo era la estructura y la composición de la vegetación. Entonces, acá podemos inferir que hace 1000 años en ese lugar particularmente había un bosque seco, abundaban las palmas, habían, digamos, arbustos. A medida que la vegetación arbórea domina, entonces la vegetación va transicionando hacia un bosque húmedo tropical, conformado por un estrato arbóreo, perennifolio, que siempre está verdecito, donde siempre hay hojas, y también podemos entonces a eso asignarle unos regímenes de incendio particulares, como les decía, a partir del material carbonizado. También podemos ver indicadores de ocupación humana, como por ejemplo es el polen del maíz, que nos indicaría cuál ha sido, digamos, la actividad agrícola de la zona, y entonces en ese sentido mirar cuando tenemos una población humana incipiente y luego una población humana muchísimo más permanente que, digamos, disturba el bosque permanentemente y con cultivos muchísimo más extendidos. A partir de esto también podemos hacer inferencias climáticas, y entonces en este caso particular pensamos que el comportamiento de esta historia de la vegetación obedece a un sistema niño que estaba mucho más activo entre 1000 y 1400, y que se debilita un poco hacia la parte superior del registro. Entonces, durante la época en la que se han desarrollado las grandes civilizaciones, de hecho, el clima ha sido variable. El clima ha variado, como lo veíamos ahorita, en escalas de millones y miles de años. Pues en los últimos 10.000 años el clima también ha variado. Acá les voy a poner un pequeño ejemplo de la selva lacandona. Tenemos este lago ubicado a una elevación de 900 metros. Es el lago Ocotalito en la selva lacandona. Es un lago tropical, de una temperatura, digamos, fresca. Es una mezcla de bosque tropical con bosque mesófilo de montaña. En ese lugar extrajimos un núcleo que tiene más o menos 5 metros y medio de longitud, y allí podemos tener una historia de los últimos 10.000 años.
Lo que pudimos ver en este lugar básicamente fue un cambio súper importante en los 6.000 años, donde pasamos de vegetación de bosque, que aquí está ilustrada por los tonos más oscuros. En el caso del verde son bosques mesófilos, en el caso del azul son bosques de hecho tropicales de tierras bajas. Y entonces los bosques son reemplazados por vegetación abierta que está ilustrada en amarillo y tenemos algunos puntos de aparición de maíz, probablemente sean de las apariciones de maíz más viejas que se hayan registrado. También tenemos un registro de titanio de este núcleo y el titanio nos estaría indicando la cantidad de precipitación o más bien el efecto erosivo de la precipitación sobre los sedimentos. En la medida en la que llueve, el agua erosiona el sedimento, lo deposita en el lago y ese sedimento que viene de afuera, que es traído, acarreado por el agua, tiene concentraciones más altas de titanio y entonces acá lo que podemos ver es que teníamos un régimen pluvial hasta más o menos 8.000 años que se volvió un poco más seco, pero la vegetación se tarda más o menos 1.000 años en enterarse y en, digamos, sucumbir a esas nuevas condiciones, además que posteriormente está entonces la ocupación humana en los 6.000, que afecta a la vegetación en la medida en la que es deletérea o afecta muchísimo el estrato arbóreo. Si vemos esa misma curva de titanio en términos del tiempo, entonces podemos trazar una tendencia donde teníamos concentraciones muy altas en el pasado que van disminuyendo hacia el presente y en 6.000 años más o menos encontramos ya unas concentraciones de titanio que se parecen a las del presente. Y esto acá lo quería traer a colación para resaltar que existe una diferencia entre la variabilidad del clima y el cambio del clima. Entonces el hecho de que un año sea muy cálido y el siguiente sea muy frío no quiere decir que el clima cambió, quiere decir que el clima es variable y estamos viendo cuál es el envoltorio de esa variabilidad. Ahora, en el caso de este lago, donde en miles de años tenemos una tendencia clara, eso es cambio climático, porque el sistema climático está transitando hacia otra, digamos, estado. Entonces, en este caso, si la tendencia que está marcada por la línea azul, digamos que fuera un hilo y lo tensamos, podemos ver lo que está abajo, que es la variabilidad ahora sí, que ocurre dentro de cada uno de los periodos. A través de técnicas estadísticas podemos identificar esa variabilidad y notar que hay un clima desde los 10.000 años hasta los 7.500 y hay un clima diferente desde los 7.500 en adelante. Volviendo a la ilustración de la vegetación, entonces vemos que en 7.500 se produce el cambio importante del clima y sin embargo hasta 6.000 es que ocurre la ocupación humana. Entonces probablemente ese cambio climático haya ayudado y se ha hipotetizado en muchos lugares de que el cambio del clima, el cambio de los regímenes climáticos son los que permiten el establecimiento de las comunidades humanas o de las sociedades, el establecimiento de sistemas productivos como la agricultura, etcétera. Entonces, la lección simplemente de este registro es que el clima ha cambiado y pueden ocurrir cambios abruptos como acá que en 500 años pasamos de mucha precipitación a un régimen un poco más estacional. Un segundo ejemplo que traía desde el principio cuando les mostraba los climogramas es el registro del lago Mestitlán. Y este es para mostrar que en escalas de hecho históricas, este registro particularmente les voy a mostrar los últimos 2.000 años, han ocurrido cambios que también son bastante importantes. Entonces, en el registro, en Mestitlán, el lago Mestitlán presenta una oportunidad excepcional realmente para estudiar estos asuntos del cambio climático y el cambio de los ecosistemas, porque se localiza en una región donde hay, como veíamos al principio, déficit de humedad durante la mayor parte del año. Esto es importante porque estos sistemas se encuentran básicamente al límite de lo que el sistema puede resistir. Entonces, cualquier cambio que ocurra, el sistema es bastante sensible a él. La suerte de tener este lago acá es porque hubo un deslave que represó el río Mestitlán y entonces en la región, a pesar de ser árida, existe ese lago en el que se ha depositado sedimento a través del tiempo. Además de eso, entonces, de tener un registro fósil de ese lugar donde tenemos básicamente 4 metros de sedimento que cubren los últimos 2.500 años, entonces analizamos 50 muestras de sedimento para mirar cómo había cambiado la vegetación a través del tiempo. Y aquí podemos ver en el eje de la Y el tiempo en términos de años de la era común. Entonces los negativos son antes de Cristo y los positivos son de nuestra era. Entonces el presente es acá en el año 2000. Podemos ver cómo unos taxa que eran de bosques, de bosque, digamos, mesófilo y de bosque de coníferas,
fueron progresivamente desapareciendo a medida que pasó el tiempo y fueron reemplazados por unos taxa que nos representan un sistema mucho más seco. Entonces acá podemos ver que más o menos entre 800 y 1200 años aquí hubo un cambio muy importante en la vegetación. Para poder entender este cambio, entonces, lo contextualizamos en términos de todos los puntitos amarillos que podemos ver en este mapa. En cada uno de esos puntitos amarillos fuimos y colectamos sedimento superficial y miramos cuál era la composición palinológica, para después poder tomar cada una de las muestras fósiles, compararlas con todas esas muestras modernas y tener una idea de cómo cambiaron las cosas a través del tiempo. Entonces, lo primero es acá un registro de carbono inorgánico que probablemente nos está hablando de sequía y podemos ver que hay dos momentos bastante secos en el lugar que coinciden con, esta es una curva de temperatura global de los últimos 2000 años de anomalía de temperatura y esos dos momentos muy secos coinciden de hecho con episodios fríos a nivel, digamos, global. Y si resumimos todo el diagrama que veíamos ahorita, vemos un cambio donde es muy importante hasta más o menos 900 años la vegetación acuática, los bosques de pino y encino, los bosques, digamos, mesófilos en general, y ocurre un cambio importante a los 1200, donde se vuelven más importantes los bosques secos y los matorrales, y donde también ganan importancia los pastizales y los cultivos que probablemente nos están hablando de ocupación humana. Entonces podemos imaginarnos, siendo bastante extremistas, un cambio de bosques que tenemos abajo secos o muy estacionales y de pino encino en su mejor momento del año, digamos, a pastizales y matorrales xerofíticos y demás. Una cosa bastante importante y maravillosa de este registro es que pudimos, a través de contextualizar el registro fósil en términos de toda la variabilidad moderna, reconstruir la temperatura a través del tiempo. Entonces, acá cada uno de los cuadritos, de los cuadraditos en colores, representan una temperatura y una de las muestras que tenemos de todo el centro de México. Y entonces tenemos temperaturas desde 8 grados centígrados de temperatura media anual hasta 28 grados centígrados de temperatura media anual. En los triangulitos tenemos las muestras fósiles, desde las más viejas que están en tonos más claros hasta las más nuevas en tonos más oscuros. Entonces, comparando esas muestras con las modernas, podemos darnos cuenta de cómo cambió la temperatura a través del tiempo. Y tenemos en Meztitlán, entonces, desde más o menos el 0 o el año de Cristo, qué sé yo, la temperatura aumenta como medio grado hasta el periodo medieval, donde la temperatura empieza a disminuir, alcanza mínimos durante la pequeña edad de hielo, conocida a nivel mundial como tal, y finalmente pues la temperatura se recupera y vamos hacia la temperatura moderna de Meztitlán, que está en más o menos 21 grados centígrados. Este último cambio de aquí arriba probablemente se deba más bien a que la intervención del paisaje es tan fuerte que ahí ya no podemos tener una señal natural. Aquí es importante notar, les estoy mostrando en negro la curva de temperatura global, la anomalía de temperatura global, y es que la temperatura en Meztitlán fue básicamente un reflejo de esos cambios de la temperatura global. Entonces tenemos en Meztitlán durante el periodo medieval una temperatura que está entre 0.5 y 1 grado más alta que la temperatura moderna, al igual que la temperatura global, que también era un poco más alta. Y durante la pequeña edad de hielo tenemos más o menos unos 2 grados centígrados por debajo de lo moderno, la temperatura global también es más baja. Lo que es importante resaltar es la magnitud del cambio acá, y es que la temperatura promedio global cambia en términos de menos de medio grado en el extremo, mientras que acá en Meztitlán tenemos una variación de 2, 3 grados centígrados. Acá es muy importante, de hecho, considerar esto en términos de tasas de cambio. ¿Cuántos grados centígrados cambia la temperatura cada año? Y para llevarlo a una escala que sea razonable, entonces vamos a hablar de cuántos grados centígrados cambia la temperatura cada 100 años. Entonces tenemos en el caso de la pequeña edad de hielo, acá señalada en la flecha azul, un enfriamiento de 2.5 grados centígrados cada 100 años. Es decir, tendencias extremas que si las conserváramos por 100 años, la temperatura bajaría 2.5 grados. Y en términos de calentamiento, es después de que salimos de esa época muy fría, ocurren calentamientos abruptos y ahí podríamos generalizar eso como un calentamiento de aproximadamente 2 grados centígrados por 100 años. Entre muestra y muestra, entre todas los diferentes, digamos, estimaciones que tenemos
para cada una de las muestras podemos estimar muchas tasas de enfriamiento y muchas tasas de calentamiento. Ahorita les estaba ilustrando los dos más extremos. Esto lo podemos resumir a través de una función de densidad de probabilidad. Esta función simplemente acá nos está mostrando cuál es el envoltorio de la velocidad del cambio climático en Meztitlán a través de los últimos 2000 años. Entonces tenemos enfriamientos máximos como de 3 grados centígrados por siglo y calentamientos máximos como de 2,4 grados centígrados por cada siglo. Y en general, la mayoría de los cambios de hecho son neutros, o sea, tenemos en la mayoría de los casos cambios de temperatura que terminan siendo básicamente cero, no pasó nada. Luego, si exageramos y no consideremos los enfriamientos, pensemos en el valor absoluto y pensemos que todo es un cambio climático sin considerar si se enfría o se calienta. Este gráfico gris un poco más oscuro nos estaría ilustrando eso. Entonces, en términos absolutos, tendríamos cambios climáticos de casi 4 grados centígrados por siglo. Eso es un montón. Ahora, si miramos la climatología moderna de Meztitlán durante los últimos 70 años, podemos ver claramente, contextualizar lo que ha estado pasando durante esos 70 años dentro de las estimaciones que tenemos para los últimos 2000 años. Esta es la misma gráfica que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Y entonces vemos ahí mediante el uso de una línea de regresión sencilla, que desde 1950 hasta el presente, la temperatura promedio en Meztitlán ha venido aumentando. Y ese aumento es de 4,9 grados centígrados por siglo, si lo llevamos a 100 años. Y contextualizado en términos de ese pasado de 2000 años, ese cambio en temperatura no tiene ningún precedente. Son 4,9 grados centígrados por siglo, cuando lo máximo que habíamos tenido era un poco menos de 4 grados centígrados por siglo, como 3,5 grados centígrados por siglo. Entonces, ahí tenemos una diferencia muy grande y es de lo que se hablaba, de un asunto de contexto. El cambio climático ha ocurrido en el pasado y ha ocurrido a través de la historia geológica de la Tierra. Lo que no tiene precedente, lo que nunca había ocurrido, era un cambio climático tan rápido como el que estamos experimentando en este momento. De hecho, para la península de Yucatán y el centro de México, hemos demostrado que el cambio climático moderno es por lo menos 4 veces más rápido que el cambio climático que ocurrió desde hace 80,000 años para la península y desde hace más o menos 30,000 años para el centro de México. Entonces, unas lecciones, digamos, de esta historia climática y de su efecto sobre los ecosistemas, pues, insisto, es que la variabilidad climática es una constante, la variabilidad climática es una paradoja, es una constante. La variabilidad climática es un elemento consistente del clima a nivel global y a nivel regional. Y lo que es diferente es que la velocidad del cambio moderno no tiene absolutamente ningún precedente. Y mediante nuestros análisis hemos sido exitosos relativamente en reconstruir las dinámicas de la temperatura. Pero probablemente más importante que los cambios en temperatura van a ser los cambios en los patrones de precipitación. Y en esos no hemos tenido mucho éxito en reconstruirlos y probablemente los problemas más graves que va a haber en el futuro referentes al cambio global va a ser los cambios en esos patrones de precipitación. Y un problema que es aún más grave que todos los problemas anteriores es que el paisaje moderno está completamente desconectado. Entonces, la historia geológica, la historia ecológica de los sistemas, lo que nos muestra es que dado un cambio en el clima, los organismos son capaces de adaptarse o de migrar. El problema es que ahora no hay a dónde migrar, porque tenemos básicamente los ecosistemas confinados, completamente rodeados por ocupación humana por todo lado. Entonces, el clima cambia y a pesar de que tengamos una reserva de la biosfera o lo que uno quiera, cuando el clima cambia, esa vegetación necesita irse a un lado donde el clima le sea favorable y básicamente no puede irse porque no hay por dónde pasar. Hemos destruido las avenidas, las autopistas a través de las cuales la vegetación y los organismos migran o migraban en el pasado. Entonces, es muy importante en este contexto del cambio climático el diseño de las reservas naturales en términos de que provean gradientes lo suficientemente amplios como para que los ecosistemas puedan migrar. Porque la adaptación ocurre naturalmente, pero la adaptación toma muchísimo más tiempo del que en este momento estamos dejándole a los ecosistemas para que puedan cambiar.
¿Qué se puede hacer? Es una pregunta que luego me habían hecho varias veces y nunca había pensado en esta luz un poco más positiva del asunto, ¿no? Siempre había sido muy negativo y decir, sí, hay muchos problemas y el mundo se va a acabar, pero entonces, ¿qué podemos hacer, no? Deberíamos poder hacer algo. Hay un problema, el problema principal básicamente es un problema de consumo. Aquí estoy mostrándoles un trabajo, es bastante viejo, tiene un poco más de 10 años, donde ilustran cuántas hectáreas de tierra se necesitan para satisfacer el consumo de un habitante de cada uno de estos países en un año. Y entonces, por ejemplo, en el caso más extremo, que es este tono tinto que tiene Estados Unidos, se necesitan entre 10 y 11 hectáreas de tierra para satisfacer el consumo de una persona que habita ese país. Mientras que los tonos mucho más claros que tenemos, por ejemplo, en estos países africanos o acá en el norte de Sudamérica, en esos países el consumo de una persona se suple con menos de una hectárea de tierra. Y hay un desequilibrio completo, porque seguramente ahí donde se suple con menos de una hectárea es porque el consumo no suple la necesidad. Y donde se necesitan 11 hectáreas es porque el consumo sobrepasa por muchísimo la necesidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo pienso que una cosa importante es consumir menos. Es consumir menos lo que no sea necesario. Eso es importante. Porque en términos de la política, digamos, global, entonces, la semana pasada precisamente, esta es una infografía de New York Times, los diferentes países se comprometieron con unas metas para 2030, que es un horizonte de apenas 30 años. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos dice que para 2030 va a reducir en la mitad sus emisiones de gases con respecto a 2008. Y eso es una buena noticia. Van a reducir a la mitad sus emisiones, van a contaminar mucho menos. La Unión Europea va también a disminuir sus emisiones como el 40% con respecto a 2008. El problema aquí radica básicamente en que otros países que son unos productores muy importantes de emisiones, como China, por ejemplo, no se compromete a disminuir. En el mejor caso puede mantener sus emisiones con respecto al pasado. El otro asunto que pasa acá es que si nos fijamos desde 2008, por ejemplo, los Estados Unidos han ido disminuyendo sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y la Unión Europea, de hecho, desde 1990, muy lentamente, pero ha ido disminuyendo sus emisiones. El problema es que ellos las disminuyen, pero siguen consumiendo lo mismo. Y por eso es que, por ejemplo, las emisiones de China desde 2005 han aumentado exponencialmente, porque esto que se dejó de producir acá se fue a producir a otro lado. Y la cosa es que el problema no lo podemos circunscribir a unas fronteras, el problema es global, el problema es de todos. Y esta meta de 50% parece bastante ambiciosa, pero acá quisiera mostrarles el consumo en toneladas de CO2 por habitante. Entonces, en Estados Unidos en este momento se consumen 17 o se producen más bien 17.6 toneladas de CO2 por habitante al año. En México producimos 3.6 toneladas de CO2 por habitante al año. Este dato es de 2018. Entonces, Estados Unidos dice que va a reducir la mitad, qué interesante, ¿no? Pero va a quedar en 8, todavía va a quedar muy por encima de los que producimos mucho más poco. Y entonces, en general, ¿qué se puede hacer? La política finalmente, y más a nivel global, probablemente lo único que nos vaya a producir es decepción y amargura. Y entonces, lo que se puede hacer es un cambio a nivel personal y es consumir menos, consumir menos, consumir menos. Eso es lo único que podemos hacer y les agradezco muchísimo su audiencia.